Víctor Hugo, y su exposición en el Senado, contra los monopolios. El 25 de febrero de 1994, el entonces presidente Carlos Saúl Menem firmó el decreto de necesidad y urgencia 304/94, que establecía los titulares de derechos de transmisión televisiva de encuentros de fútbol, donde participe la selección argentina, en torneos oficiales organizados por la Federación Internacional de Fútbol, asociado, FIFA. Deberán comercializar estos derechos de modo que la difusión de los encuentros abarque todo el territorio del país. Según escribió José Ignacio López en la página 267 de la biografía de Héctor Mañeto, CEO del Grupo Clarín, uno de los conflictos que más recuerda coincidió con uno de los momentos de mayor tensión entre Menem y los medios, en pleno 1993. Trisa y TSS, siguiendo el esquema con el que habían comercializado un año antes la Copa América, negociaron con la AFA y la FIFA los derechos de las eliminatorias del Mundial 1994. El esquema, que no contrariaba ninguna norma, preveía la transmisión por aire en la capital federal y por cable en el interior. Los costos solo se amortizaban con este formato, ya que el mercado publicitario del interior no tenía la dimensión suficiente. Fogoneado por ámbito financiero, Menem dictó un decreto obligando a transmitir los partidos por televisión abierta en todo el país. A los cables del interior, que ya habían lanzado sus campañas de marketing, hubo que devolverles $6.600.000. Corach llegó a amenazar con intervenir la AFA y finalmente los partidos se transmitieron por ATC. Aunque el decreto hablaba de eventos deportivos con representantes argentinos, nunca se aplicó a otros casos, y en este se hizo de manera retroactiva. Torneos y competencias, empresa socia del Grupo Clarín desde 1991, le había cedido los derechos a una firma estadounidense, con sede en las Islas Vírgenes, que intentó sacarles el mayor rédito económico posible, al comercializarlos por el sistema codificado. Antes, en el 2000, mientras avanzaban las eliminatorias y los partidos del seleccionado iban en directos solo para los pocos argentinos que tenían el pague para ver. El abogado César Francis, uno de los creadores del Foro Social del Deporte, impulsó una ley que presentaron los diputados nacionales Alicia Castro y Pablo Fondevila, para que esos partidos pudieran verse gratuitamente por televisión abierta. Doctorcito, quédese tranquilo, tenga paciencia, la ley va a salir. Pero sepa que usted se va y entra la gente de Clarín. Le reconoció Francis, por aquellos días, el entonces senador nacional, José Luis Gioja. Necesitaban tiempo porque ellos tenían que manejar el tema con Clarín. Tenían que calmar a la fiera que, en este asunto, era Clarín. Tenían temor de que Clarín sacara cosas en contra del Senado. Había mucha presión para ellos, muchísima, explica César Francis. Invitado especialmente, Víctor Hugo Morales hizo una presentación demoledora en el Senado de la Nación el 21 de junio del 2000. Dice: hoy estamos reunidos para debatir sobre la transmisión de los partidos de la selección nacional. Pero en realidad, lo que vamos a discutir, señores senadores, excede las fronteras del fútbol, debido a que el núcleo de esta discusión gira en torno de uno de los principales componentes de la identidad nacional de los argentinos en tiempos en los cuales la globalización y el escepticismo sobre las cuestiones públicas, sumado al individualismo imperante, ha sido forjado una sociedad sin punto de encuentro para quienes la integramos. En este marco, el fútbol resiste como el último polo de atracción de los argentinos, convirtiéndose en uno de los escasos escenarios de nivelación social en donde las diferencias se reducen, por lo menos durante 90 minutos, a su mínima expresión. Ante este panorama, solo el deporte en general y el fútbol en particular han logrado mantenerse a duras penas al alcance del trabajador. A ese que le fueron quitando el cigarrillo, el café con el diario en el bar de la esquina, la salida al cine y luego ir a comer con su señora. Y como si esto fuera poco, pretenden sacarle el fútbol de su seleccionado nacional, salvo que abonen concepto de peaje el ya famoso pague para ver, para quienes habitan esta capital y el Gran Buenos Aires, como requisito indispensable para evitar vivir en diferido, como lo anuncia el poco feliz aviso publicitario de los canales de cable, que de todas maneras sirve para demostrar que existe una vida que es en diferido, que es la que le estaría entregando a más de la mitad de los ciudadanos argentinos. En el interior del país, la situación también es compleja.
Y ustedes, como senadores que representan a las provincias, lo saben muy bien. Y seguramente tienen los reclamos a toda la gente de sus pagos para quienes quieran observar a su seleccionado, en virtud de que las imágenes solo llegan por televisión por cable, siendo indispensable abonarse a la misma para recibir las imágenes del partido en directo. Es decir, que sobre el ajuste que tanto le ha dolido a la gente, se va a hacer un poco más de ajuste sobre lo que necesariamente tiene que gastar para darse el gusto de eso que es parte de su cultura. Esta operación comercial tuvo como arquitectos ausentes en esta instancia los señores Julio Grondona y Carlos Ávila, y golpean el bolsillo de los que componen el pueblo argentino, sometiéndonos a un negocio que para nosotros entra en el terreno del negociado, construido a costa de la gente, y por cifras multimillonarias. Es aquí donde quiero detenerme para repasar con ustedes los sugestivos eslabones que conformaron esta cadena comercial sospechosa y sospechada por donde se lo quiera mirar. En primer lugar, quiero remarcar que la AFA, provisoria por cierto, cedió los derechos de transmisión de las eliminatorias en diciembre de 1998, por la módica suma de $15 millones, cifra esta que no fue abonada en su momento, sino que se irá percibiendo en forma gradual, a medida que se vayan realizando los partidos. Este modo de venta de la AFA genera de por sí numerosas dudas, a las que deberíamos agregarle la inquietud sobre cuáles habrán sido las motivaciones que llevaron al señor Grondona a aceptar un precio fijo a cobrarse en cómodas cuotas, perdiendo hasta los intereses financieros. Pero sobre todo, no asociándose con un porcentaje en los dividendos, cuantiosos, como sí tienen el negocio madre de todas las desventuras del fútbol, en el contrato fijado hasta 2014, donde la AFA es socia de torneos y competencias. No debemos olvidarnos del modus operandi de esta operación comercial, la que se concretó en el más profundo de los silencios, sin preavisos a hinchas, clubes e integrantes del gobierno nacional, haciendo caso omiso a las anteriores oportunidades en los cuales el Poder Ejecutivo Nacional tiró por tierra decretos mediante contrataciones de esta naturaleza, garantizando que los partidos se transmitieran en directo y por televisión abierta. Aquí debo señalar, desde mi visión de periodista, que mucho hubiera querido también el mismo énfasis del actual Poder Ejecutivo, determinando por decreto lo que ya le ha dado muchísimo tiempo de abuso en esa posición dominante a quienes son dueños del negocio de transmitir los partidos en las condiciones que ellos querían. Seguramente que un decreto hubiera impedido todo eso, tal como ocurrió en el pasado. Pero, de todas maneras, tenemos la ventaja de que esto ahora puede salir por ley, dada la representatividad de los señores senadores y antes la de los diputados de todo el país, que lo hace mucho menos vulnerable y discutible. Estos antecedentes eran plenamente conocidos por la AFA y el señor Ávila, y que fueron conocidos por los señores Grondona y Ávila. Es de vital significación e importancia jurídica, debido a que por estos meses se esgrimieron numerosos argumentos de los posibles perjuicios que el Estado debería afrontar. Entiéndase resarcimiento económico a las empresas participantes, si osara obligar, ley o decreto mediante, que los partidos se transmitan por televisión abierta y en directo. Empero, hasta la fecha nunca nadie mencionó que en el Código Civil se consagra la garantía de evicción, que consiste en que el queriente de alguna cosa o derecho que no pueda gozar del mismo en forma total o parcial, por una contingencia que el vendedor conocía que podía acontecer, y que no informara del riesgo al momento de realizarse la operación, deberá reintegrar el dinero recibido. Esto es lo que ocurrió en la AFA primero y torneos después. Esta es la situación actual por la cual entendemos que el Estado Nacional no deberá bajo ningún concepto indemnizar a empresa alguna. En todo caso, la reparación le correspondería a la AFA y o a torneos por no avisar de los riesgos al momento de vender los derechos al adquiriente, y en el supuesto de que el adquiriente estuviera en conocimiento de los peligros existentes. Nadie deberá indemnizar a nadie debido a que de antemano se conocían los riesgos a que se exponía. Pero aún, esgrimiendo desconocimiento de los riesgos de turbación por algunas de las empresas adquirientes, encontramos otra razón jurídica que evitaría que el Estado sea responsable de resarcir supuestos perjuicios, ya que de nuestro análisis surge que en el peor de los presupuestos, la AFA incursionó en una extralimitación de las facultades que posee y que le fueran concedidas para comercializar los derechos de transmisión, al ceder la exclusividad de los derechos sin resguardar el interés común. En virtud de que la cesión para comercializar los partidos de la Argentina es bajo la tradición
y el espíritu de que los cotejos sean transmitidos en directo y por televisión abierta, y no marginando a vastas franjas de la población que paradójicamente son quienes le otorgan indirectamente el poder de representación a la propia AFA. Es en razón de lo expuesto que ante las amenazas de juicios que llevaría adelante contra el Estado Nacional, y en virtud de los argumentos hasta aquí esgrimidos, desearía que llegara el momento por el cual los partidos se transmitieran por televisión abierta y en directo, para constatar si realmente estas empresas multimillonarias, hacedoras de negocios de todo tipo y color, se atreverían a ir a un enfrentamiento contra el mismo Estado, que en numerosas ocasiones no detuvo su mirada ante el sorprendente y vertiginoso crecimiento económico que, según fuentes bien informadas, el patrimonio de torneos y competencias creció en 3 años de $500 millones a $170.000 millones. Por todo lo expuesto, ya fuera por evicción y o por exceso del mandatario, en esta historia la AFA, al ceder algo que no poseía, no se encuentra motivos de derecho para afirmar que el Estado deba responder económicamente en virtud de esta dudosa negociación que, casualmente, nació un 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Detalles de la comercialización. Desde aquel 28 de diciembre de 1998, los contratos de televisión fueron pasando de mano en mano, al estilo de una cuidadosa jugada de rugby. De la AFA Torneos, de Torneos a NX, Sociedad Anónima, de NX a Daico Holding, empresa esta de nacionalidad norteamericana, cuya dirección en el país del norte es la de una casilla postal ubicada en Road Town, Tórtola, Islas Vírgenes Británicas, mientras que en nuestro país no posee domicilio comercial, señalando como lugar de funcionamiento a las oficinas de la señora Thompson, representante legal de Daico Holding. Daico, que es un eslabón fundamental en la compra, la empresa sobre la que gira los derechos internacionales de todo esto, tiene esta representación en el país. Corresponde a un lugar en el mundo que tiene 8 manzanas. Este es el downtown de las Islas Vírgenes. Seguramente no pudieron invitarla porque nunca es mencionada. No les debe ni costar la existencia de la empresa que, finalmente, sería la que les podría presentar esta tremenda demanda que, como una espada de Damocles, pasa a pender sobre el Estado si éste cumple, para nuestro punto de vista, con su finalidad fundamental, que es asegurar el mismo derecho a todos los ciudadanos del país. De acuerdo a la información recabada, la manera en que se promocionan los partidos es por intermedio de un folleto sin membrete, sin nombre ni domicilio, figurando solamente un número de teléfono, como surge del expediente del Tribunal de Defensa de la Competencia. Junto con el folleto, se adjunta una carta preimpresa en blanco, para que los representantes de las empresas que quieran adquirir firmen en blanco rindiéndose a los precios y condiciones económicas que les imponga el único titular. No instrumentan contrato alguno, pero sí una nota de adhesión para evitar el pago de impuestos de sellos. Daico no emite factura ni recibos al recibir los cheques de los adquirientes, en una clara violación de las normas tributarias vigentes, siendo presumible que se está evadiendo al fisco. A este punto hemos llegado luego de transitar un ancho terreno plagado de maniobras ardidosas y simulaciones. Así, se ha logrado generar una historia comercial a espaldas de la gente, gracias a la AFA y su desdén inicial a la hora de la comercialización. El mismo desdén para no estar aquí en esta audiencia pública ante los senadores de la nación, y su posterior desentendimiento con el tema, como si lo que ocurriera con la selección en cuanto a la transmisión fuera algo ajeno a sus intereses como entidad madre del fútbol. Por ello, de esta exposición creemos que no podemos olvidarnos de la Ley de Defensa de la Competencia, la que a nuestro entender no fue respetada en numerosos artículos, debiendo ser la máxima responsable de la seguridad jurídica en todo país que pretenda poseer una dosis mínima de seriedad. Hay que obligar a que se respete la legislación vigente, en virtud de que no existe mayor inseguridad jurídica en un país que cuando una ley es violada. Y los órganos de control, la justicia, el ejecutivo y los parlamentarios con sus fueros, no la hacen respetar o cumplir, sancionando toda maniobra ilícita con el máximo castigo existente, o por lo menos con la denuncia pública. ¿De qué seguridad jurídica estamos hablando? Cuando en los hechos nos enteramos de que la empresa internacional Daico, que vendría a ser la supuesta víctima internacional ante la aprobación de una ley del Congreso Nacional, tiene por dirección una casilla postal en las Islas Vírgenes Británicas, y en nuestro país
solo posee un representante legal que ni siquiera posee oficinas como Daico, hojas membretadas o por lo menos alguna referencia previa en el mercado nacional, no emitiendo facturas por sus operaciones comerciales. Señores senadores, creo que la descripción por sí sola basta para determinar que de sancionarse el proyecto en cuestión, no se estaría afectando de ninguna manera la seguridad jurídica, y mucho menos se afectaría los intereses de inversiones comerciales extranjeras en la Argentina. De aprobarse este proyecto, no se estaría ahuyentando ni alentando el cierre de fábricas o empresas que pudieran brindar trabajo a los habitantes de la Argentina, o que impulsaran el desarrollo de alguna industria huérfana en este suelo. Insisto, señores senadores, creo que hablar de interés internacional no reviste seriedad. En todo caso, deberíamos analizar si no estamos ante una situación en la cual los actores, para asegurarse sus expectativas lucrativas, no construyen de antemano una trampa a una posible ley. El viejo refrán, echa la ley, echa la trampa, se estará empleando al revés. Echa la trampa para que no pueda surgir la ley. Trampa que no está fundada en bases sólidas, como se desprende del análisis. Por todo lo expuesto, tenemos la sospecha de que la AFA, Cablevisión, Daico y Torneos han incurrido en una operatoria comercial multimillonaria a costa de la gente y en clara contraposición a la normativa vigente, al limitar, restringir y extorsionar la competencia, abusar de la posición dominante de la AFA y demás empresas adquirientes, interrumpir una costumbre del pueblo argentino que consiste en que los partidos de la selección nacional se vean en directo y por TV abierta, evitarle al fútbol argentino ganancias superiores a las obtenidas, discriminar a millones de argentinos al restringirle el derecho de observar los partidos de su selección, y no vivir en diferido e introducir una empresa extranjera para obstaculizar cualquier sanción legislativa que permita que los partidos se transmitan en directo y por televisión abierta. Ante esta reseña, no podemos más que solicitarles a los señores senadores que se acuerden del pueblo a quienes representan, sobre todo a los pueblos de las provincias, como ya lo han hecho en otras ocasiones, sobre este tema tan particular, presentando proyectos tendientes a defender el derecho de la gente. Por todo lo señalado, sería bueno que en estos tiempos de ajuste, y pese a las presiones que se reciben permanentemente de los grupos empresariales tremendamente poderosos, que están en juego en este momento en el ámbito de los medios de comunicación, en esta encrucijada entre los poderosos y la gente, por una vez, gane la gente. Finalmente, el 11 de octubre del 2000, fue sancionada la Ley 25.342, que determinó la transmisión televisiva de partidos de la selección argentina de fútbol, y que ordenó: establécese que las asociaciones deportivas y los titulares de los derechos de transmisión televisiva de encuentros de fútbol, donde participe la selección argentina, organizados por la Federación Internacional de Fútbol Asociado, la Confederación Sudamericana de Fútbol o el Comité Olímpico Internacional, deberán comercializar esos derechos garantizando la transmisión en directo de los encuentros a todo el territorio nacional. En realidad, podría decir que quizás mi lucha no fue contra Grondona y contra todo lo que él proyectó. Por supuesto que lucho contra el monopolio y trato de decirle a la gente que hay un canal que se ha comprado con el dinero de los jugadores de fútbol y de los clubes en un negocio injusto y no licitado, que les hubiera generado a los clubes muchísimas más ganancias. He luchado también contra la mentira que urdieron para la eliminatoria del Campeonato Mundial pasado, una trampa vergonzosa de la que participaron Ávila, el Grupo Clarín, los cables y la radio para la que yo trabajaba. Con esa lucha encima, yo no podría dar explicaciones de que ahora trabajo para ellos porque a mí me dejan decir lo que pienso. Sería un argumento muy débil, explicó Víctor Hugo a la revista Pronto a fines del año 2003.